Doctores, ¿cuál es su cómo están vivos historia? Trabajo con un tipo que tiene antecedentes familiares de enfermedades cardíacas. No muchos hombres en su rama familiar inmediata llegan a pasar los 60 años. Este hombre solo tiene un vicio. Alimento. Lo he visto en acción. En un momento, su ingesta calórica superó las 10.000 calorías al día. Es casi obsceno la cantidad de hamburguesas y botes gigantes de refresco que consume en un día. No sé el número, pero cuando necesita ver a un médico, siempre se maravillan de cómo está erguido y no muerto con la presión arterial tan alta. Le han dicho más de una vez que debería estar muerto. Editar, aún más sorprendente es que no es obeso. Es regordete y tiene esa panza de papá, pero no enorme. Sin duda es una maravilla. Conozco a alguien así. Tiene problemas familiares de salud, pero sigue comiendo lo que quiere. A veces come más de 10.000 calorías al día, y aunque su presión arterial es alta, los doctores se sorprenden de que siga vivo. No es obeso, solo tiene un poco de pancita. Es curioso cómo algunas personas parecen no seguir las reglas de la salud y aún así continúan. Es un caso extraño. Mi papá sufrió un infarto masivo hace unos años. Procedió a conducir durante varias horas desorientado y confundido hasta dónde estaba el hospital. Fue a una estación de bomberos cerrada y condujo por la ciudad durante quién sabe cuánto tiempo. Tenía un bloqueo completo del 100% en su arteria descendente anterior izquierda. Lo llaman el hacedor de viudas. Es una bendición tener todavía a mi viejo cerca, por decirlo menos. No soy médico, pero llevo, casi, un octavo de mis estudios en la escuela de optometría. Es una historia dura. Imaginar a tu papá manejando en un estado así es bastante impactante. La arteria del viudo tiene un nombre muy serio. Es bueno que aún esté contigo. Espero que continúe sanando y cuidándose. Tu camino en la escuela de optometría es un paso interesante. Suerte con eso. Veterinario, recientemente tuve un paciente con un PCV, volumen de células concentradas. Básicamente, ¿cuántos glóbulos rojos tienes? Del 12%. Súper anémica. El rango normal es aproximadamente del 35 al 55% y tendemos a transfundir una vez que alcanza el 20%, ya que el animal debería estar luchando. El paciente caminaba, meneando la cola y todo. Solo un poco pálido. Pregunta sincera, y tal vez sea algo evidente y no lo estoy viendo. ¿Cuál es la manera de identificar si un animal tiene un color pálido? No soy médico, pero me registré en un centro de psiquiatría porque estaba pasando por una situación de mierda. Controlan todos sus signos vitales y demás. Mi presión arterial era 220/180, bastante seguro de que es correcto. Ni siquiera lo sabía porque no miré. Esto fue a las 10 de la noche, por lo que tuvieron que llamar al médico de guardia y revisarlo 3 veces. Aparentemente, decir que me sentía normal fue realmente extraño. Me entregó pastillas y me dijo, esta es la dosis que le doy a la gente con insuficiencia cardíaca. No es inusual que se considere normal tener presión arterial alta. Se le denomina el asesino silencioso debido a que, a menudo, la hipertensión pasa desapercibida. En ciertas ocasiones, las personas pueden experimentar calor en el cuello o la cara, dolores de cabeza y una sensación extraña. En contraste, quienes sufren de presión arterial baja pueden presentar una variedad más amplia de síntomas. No soy médico, pero soy paramédico. A un paciente le dispararon 6 veces en el pecho con un alcance de 9 milímetros a quemarropa. Omi todavía le gritaba al otro tipo, ahora bajo custodia, cómo iba a salir del hospital y encontrarlo. Me quedé bastante estupefacto al ver la suerte que tenía este bastardo considerando que la mayoría de la gente no grita después de 6 disparos en el pecho. Eso suena intenso. A veces, la vida te puede poner en situaciones que parecen sacadas de una película. Yo tuve un amigo que sobrevivió a un accidente de moto y estuvo en la misma situación. Estaba hablando con nosotros en el hospital, como si nada hubiera pasado. Es raro ver a gente con tanta determinación. La vida tiene formas extrañas de sorprenderte, eso es seguro. Obligatoriamente no era médico, pero mi bisabuela y mi abuelo asustaban a los médicos. Mi bisabuela lo hizo teniendo una presión arterial de 240/190 durante 3 meses seguidos, incluyendo una dieta sin sal durante 3 meses menos un día hasta que un día volvió a la normalidad. No hubo daños en su cuerpo en ninguna parte, incluidos los vasos sanguíneos. Mi abuelo tuvo polio cuando era niño, piense entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y pensaron que moriría porque le quitó la capacidad de mover cualquier cosa debajo de sus pulmones.
Terminó siendo así de malo y luego fue como si la polio decidiera simplemente retirarse. Desapareció en un par de semanas y el único daño a largo plazo después de todo fue mínimo. Simplemente tuvo sus placas de crecimiento inactivas por un tiempo, por lo que terminó siendo bastante más bajo que su papá y mi papá. Es interesante cómo a veces la medicina no tiene todas las respuestas. Mi bisabuela y mi abuelo desafían las expectativas. Lo de ella es un misterio, y lo de él es como si la enfermedad hubiera decidido dar marcha atrás. Historias así muestran que el cuerpo humano puede ser más resistente de lo que pensamos. A veces, los médicos no tienen control total sobre lo que sucede. Bueno, esta historia le sucedió a mi tío alrededor de los años 70 e incluso llegó al periódico. Una tarde, mi tío conducía una scooter por una carretera rural cuando un coche lo atropelló fuertemente por detrás. Se cayó del scooter, atravesó el parabrisas del coche y se detuvo en el asiento trasero. El conductor del vehículo pisó el freno, por lo que salió volando del asiento trasero nuevamente, atravesó el parabrisas y terminó tirado en la carretera. Salvo algunas contusiones, resultó ileso. Cuando llegó la policía, mi tío y el conductor del auto contaron la misma historia, que no creyeron en primer lugar. Sin embargo, mi tío había perdido un zapato en la parte trasera del coche, así que finalmente la policía se convenció. Mi abuela recortó el artículo del periódico y todavía está en un marco en su salón. Emoticono cara sonriente. La historia de mi tío es algo raro. Estaba en su scooter y un coche lo embiste. Él pasa por el parabrisas y aterriza en el asiento trasero. Luego, el conductor frena y él vuelve a salir volando. Al final, terminó en la carretera con unos moretones, pero sin lesiones graves. La coincidencia los llevó a contar la misma historia, y la policía no lo creyó al principio. Mi abuela todavía tiene el recorte enmarcado en su sala. Soy el gerente de oficina / técnico / secretaria / conserje / contable / lo que sea, único empleado, wow. De un optometrista. Ahora bien, la optometría no es muy emocionante, por lo que esto será bastante sencillo en comparación con el resto de cosas publicadas. La paciente es una mujer hispana bastante anciana. Presenta quejas sobre su agudeza visual de cerca y ligeros dolores de cabeza. La tomo por detrás para refractarla y tomarle la pio, raro. No puedo obtener una lectura para el AR /K. Ahora viene el tonómetro, ojo derecho, 27. ¿O? ¿Doble verificación? 24. HMMMM. ¿Reviso el ojo izquierdo? 49. 49. Lo revisé 2 veces, 48. Esta señora tiene glaucoma en toda regla. El doctor la sienta en la silla y resulta que tiene glaucoma por una catarata con fuga en y retinopatía diabética temprana en ambos ojos. Su agudeza visual es 20/400. Esta señora no puede ver una mierda. ¿El pateador? Condujo ella misma 24 millas hasta nuestra oficina. La verdad es que me quedé pensando en esa señora. Imagínate, con ese problema de visión y aún así manejando 24 millas. A veces, la gente no se da cuenta de lo que está pasando hasta que es demasiado tarde. La vida no siempre es fácil, y algunas personas se esfuerzan mucho más de lo que imaginamos. Espero que le haya ido bien después de la consulta. Cuando estaba en la escuela de farmacia hice una rotación clínica en un hospital con un médico especialista en enfermedades infecciosas. Uno de sus pacientes de la UCI estaba en coma. Sufrió un trauma severo por un accidente de motocicleta. Mi médico era solo uno de los muchos médicos que lo siguieron, en nuestro caso, fue debido a una sepsis por una perforación de colon. Las cosas no iban bien. Llevaba 2 semanas en coma y no daba señales de salir de él. El equipo de médicos, y yo, nos sentamos con la familia y discutimos sobre retirarle el soporte vital. La familia decidió que era la decisión correcta. Se despidieron y pensé que eso era todo. Pero al día siguiente entré y él todavía estaba en mi lista de pacientes. Fui a la UCI y allí estaba. Vivo y realmente despierto. Al parecer se despertó esa noche después de que me fui. Y de hecho empezó a mejorar bastante rápido. Menos de una semana después, salió de la UCI y se encontraba en una habitación normal. Y a la semana siguiente ya no era mi paciente porque su sepsis había desaparecido y ya no necesitaba ser seguido por el médico especialista en infecciones. Fue bastante sorprendente. Editar, errores tipográficos. A veces, la vida sorprende. Recuerdo cuando estaba en la facultad de farmacia y participé en una rotación clínica. Un paciente en coma, después de un accidente, parecía tener pocas esperanzas. La familia decidió desconectar el soporte vital, pero al día siguiente, despertó. En cuestión de días, mejoró notablemente.
Es curioso cómo puede cambiar todo en un instante. Eso me hizo reflexionar sobre la vida y la medicina. Mi tío perdió una cantidad estúpida de sangre debido a una hemorragia interna y luego tuvo una cirugía de emergencia de 10 horas. Le ofrecieron un sacerdote y le dijeron que podría ser justo antes de la cirugía. Todavía vivo, todavía lidiando con graves complicaciones. Eso suena bastante intenso. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar, tuvo un accidente y le dijeron que podía no salir de la cirugía. Al final, sobrevivió, pero tuvo que lidiar con problemas de salud después. Es sorprendente cómo la vida puede cambiar de un momento a otro y cómo cada día es un regalo. Tuvimos un borracho local que se cayó de espaldas desde un paso elevado mientras tomaba un trago. Se rompió el cuello y de alguna manera sobrevivió. Salió del hospital ama y una semana después se cayó de una acera y se rompió el cuello por segunda vez en un segundo lugar. Continuó negándose a usar collar o halo. Todavía por ahí bebiendo. Es una historia extraña. Conocí a alguien así, siempre metiéndose en problemas. Una vez se cayó de un lugar alto y estuvo en el hospital, pero decidió irse antes de tiempo. Después, tuvo otro accidente por no prestar atención. A pesar de todo, seguía haciendo lo que le gustaba, como si nada hubiera pasado. A veces la gente no aprende, pero él simplemente eligió su camino. Tuve mi periodo durante más de un mes y cuando me hicieron análisis de sangre para un control de rutina, mi hemoglobina estaba en 4,6. Me mandaron a urgencias y cuando me volvieron a hacer la prueba estaba en 3,2. Los médicos seguían diciéndome que era asombroso poder caminar por ahí. Tuve que recibir 2 transfusiones de hierro y 3 transfusiones de sangre. Ni siquiera me di cuenta de que algo andaba mal. Transfusiones de hierro en mi mente, suena de la siguiente manera: aquí, consume este clavo, te hará sentir mejor. Mi primer día como técnico de emergencias médicas recibí 6 llamadas. La quinta era una señora muy mayor que se había golpeado la cabeza al caerse en el baño. Cuando llegamos, ella pudo respondernos. Su hermana me entregó un lobo de peluche y me dijo: asegúrate de que reciba esto. Cuando la dejamos en el hospital, tuvieron que llamar inmediatamente al equipo de accidentes cerebrovasculares. La vi morir y nunca tuve la oportunidad de darle el lobo. Es una experiencia dura. A veces, haces todo lo posible, pero las cosas no salen como esperabas. Esa conexión con la mujer y el peluche es triste. Te queda el recuerdo de haber querido ayudar, pero la realidad puede ser cruel. Es un recordatorio de lo frágil que es la vida. Mi suegro es un expolicía. Lo llamaron a obras viales donde habían encontrado huesos humanos, muchos huesos. Enorme investigación. Forense. Más excavación. Guardia de la escena del crimen las 24 horas, muchos policías esperando en el frío y la humedad. 72 horas después, los resultados muestran. Cementerio de batalla de la Edad de Bronce. Solo lo sé porque compramos una casa frente a un pequeño banco de hierba. ¿Sabes lo que hay ahí debajo? Él dijo. Es curioso cómo a veces la historia se esconde debajo de nuestras casas. Mi amigo vivía cerca de un antiguo campo de batalla sin saberlo. Un día, mientras hacía unas reparaciones, también se encontró con algunos objetos de esa época. La emoción de descubrir algo tan significativo fue increíble, y ahora sabe que su hogar no es solo un lugar para vivir, sino una parte de la historia. Cuando era adolescente, mi padre sobrevivió ileso a un horrible accidente automovilístico. Este auto lleno de niños salió volando de un terraplén y dio 6 vueltas, lanzando a los pasajeros en todas direcciones. Papá salió disparado en el 5.º lanzamiento y aterrizó sin un rasguño sosteniendo un panel de vidrio intacto de la ventana trasera. Creo que la peor lesión fue un brazo roto, por lo que algunos ángeles de la guarda hicieron horas extras ese día. Es interesante cómo a veces la vida puede ser sorprendentemente gentil. La historia de tu padre es un buen ejemplo de eso. Un accidente tan serio y él salió ileso, sosteniendo un cristal. Es como si hubiera tenido suerte de su lado. Momentos así son difíciles de entender, pero definitivamente hacen que uno aprecie más los días cotidianos. Mi madre sufrió un accidente de moto y sufrió heridas similares. A sus padres les dijeron que tenía muerte cerebral y sugirieron desconectar el soporte vital porque no se podía hacer nada más. Mis abuelos estuvieron de acuerdo, la máquina se apagó y ella inexplicablemente siguió respirando. Finalmente se recuperó,
tiene varios problemas debido a la lesión cerebral, dificultades de memoria y aprendizaje, pero logró seguir formando una familia, trabajar en el comercio minorista / servicio de alimentos, vivir de forma independiente, etc. Creo que el cuerpo humano tiene una capacidad asombrosa. Para sobrevivir a veces es cierto que esto era la década de 1970, por lo que tal vez los escáneres cerebrales y lo que sea no estaban tan avanzados como ahora. Pero me pregunto cómo sobrevivió. También se rompió casi todos los huesos del cuerpo. Eso es algo impresionante. La capacidad del cuerpo humano para recuperarse a veces es sorprendente. Tu madre realmente demostró una determinación increíble. Aunque tuvo que lidiar con dificultades, logró vivir una vida plena y formar una familia. Es curioso pensar en cómo los avances médicos han cambiado desde entonces. A veces, los médicos pueden subestimar la resistencia de una persona. Sin duda, su historia es un testimonio de la fuerza de la vida. Un amigo mío se cayó de un contenedor a la cubierta del barco en el que estaba trabajando y pensó que estaba bien hasta que unos días después tuvo unas molestias en el cuello. Resulta que estaría caminando con el cuello roto durante casi una semana. Aunque no es una fractura de ahorcado. Eso es bastante loco. Tu amigo debe haber estado muy asustado al enterarse de que tenía una fractura en el cuello. A veces, adrenalinados no prestamos atención a los dolores. Es raro que haya podido moverse con eso por tanto tiempo. La gente suele subestimar lesiones graves. Espero que se recupere bien y aprenda a cuidarse mejor. No es extraño sentirse normal con la presión arterial alta. Lo llaman el asesino silencioso porque la hipertensión generalmente pasa desapercibida. En algunos casos, las personas sentirán calor en el cuello o la cara, dolores de cabeza y sensación de mal. Por otro lado, las personas con presión arterial baja pueden tener muchos más síntomas. A veces, la presión alta pasa desapercibida. Tenía un amigo que siempre se quejaba de sentirse raro, pero no le prestó atención. Un día, se controló y resultó tener hipertensión. Más tarde, aprendí que muchos no sienten nada hasta que es tarde. Es curioso cómo el cuerpo puede estar en problemas sin que te des cuenta. La salud es silenciosa, ¿no? Similares pero diferentes. Conozco a un tipo que es diabético y se sentía deprimido mientras conducía y luego terminó desmayándose al volante. Se estrelló contra un poste de teléfono a 100 km/h y el coche rodó hacia una zanja. Salió de allí sin más que unos pocos rasguños. Aparentemente, como estaba tan relajado por haberse desmayado en el impacto, no estresó ningún músculo ni nada. Es comprensible que, en muchos accidentes graves por conducción bajo el efecto del alcohol, el conductor ebrio salga ileso. La elevada ingesta de alcohol provoca que su cuerpo se vuelva más flexible y, en consecuencia, no sufra daños tan severos al impactar. Esto resalta una paradoja inquietante en situaciones tan trágicas, donde aquellos que más comprometen la seguridad suelen ser los que menos consecuencias padecen. Así que tengo que saber, ¿esto existe? He escuchado cosas similares, como que las personas borrachas sobreviven mejor al caerse de un avión o ser arrojadas como muñecos de trapo, porque están relajadas y su cuerpo se adapta a ello. ¿Debería intentar relajarme si alguna vez me encuentro en una situación como esa? La verdad, he escuchado cosas similares. Una vez un amigo mío me contó que cuando se cayó de una bicicleta, no se puso tenso y eso le ayudó a no lastimarse tanto. Creo que en situaciones extremas, intentar relajarte puede ayudar. Pero en un caso así, es más fácil decirlo que hacerlo. Al final, hacer lo que mejor te parezca es lo importante. Así se sintió mi prometido después de una cirugía de corazón cuando tenía 16 años. Él también tenía un defecto congénito y lo operaron varias veces cuando era un bebé, pero finalmente lograron solucionarlo. Dijo que ni siquiera se daba cuenta de que se sentía cansado y débil todo el tiempo, porque se había sentido así toda su vida. Es interesante cómo a veces no nos damos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo. Mi amigo pasó por algo similar después de una operación. Vivía con esa fatiga constante y no sabía que había algo diferente hasta que le hicieron la cirugía. Después, cuando empezó a recuperarse, se dio cuenta de cuánto había estado limitando su vida sin saberlo. Esa transformación fue un gran cambio para él. Vaya, eso es realmente bajo. Una vez bajé alrededor de las 8 o 9 y comencé a perder mangos de cabello. ¿Cómo es que no te diste cuenta antes de que algo andaba mal? ¿Podrías subir las escaleras? ¿Realmente te sentiste bien? Una vez me pasó algo similar.
Recuerdo que estaba tan distraído con otras cosas que no noté que mi energía se desvanecía. Me costaba un montón subir las escaleras, pero pensaba que solo era cansancio. Al final, me di cuenta que algo no estaba bien cuando empecé a sentirme raro. A veces, no prestas atención hasta que es evidente. En Francia, puede acudir a cualquier oficina civil con el documento de identidad correspondiente y obtener gratuitamente un certificado de vida. Esta es una pieza oficial que necesitas para algunos actos formales, mediante los cuales el Estado reconoce que actualmente estás vivo y sano. Ayuda a curar algunas depresiones. Eso suena un poco extraño, pero entiendo la lógica detrás. A veces, tener un documento que confirme que estás vivo puede hacer que algunas personas se sientan mejor. Es como un recordatorio de que todavía estás aquí y puedes seguir adelante. En un mundo ajetreado, esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia. ¿Lo recuerdo? Creo que era un corto de Rosterted. Un tipo dijo, mi amigo me estaba contando los 5 signos de la muerte. No podía recordar los 5 del corto, así que tenía. 1. La cabeza no estaba unida. 2. Toda la sangre fuera del cuerpo, desangrada. 3. Toda quemada. 4. X para los ojos. 5. Ni siquiera lo sé. Eso me recuerda a una conversación que tuve una vez con un amigo sobre cosas raras. Estábamos hablando de cómo la gente a veces olvida cosas importantes, incluso en momentos serios. El intento de recordar las señales de muerte dio paso a un montón de risas. Al final, nos dimos cuenta de que a veces es mejor no tomarse todo tan en serio y reírnos un poco de lo absurdo. Puedo confirmar, tengo una amiga cercana que es médica de urgencias y se lamenta de lo triste que es y de lo barato que sería si la sociedad pagara para que una enfermera pasara por la casa de los diabéticos indigentes a diario en lugar de pagar para una visita mensual a urgencias. Múrica. Es interesante cómo a veces se malgastan recursos. Mi amigo trabaja en el campo de la salud y siempre comenta la importancia de la atención preventiva. La idea de enviar enfermeras a ayudar a quienes lo necesitan parece lógica, pero hay muchas complicaciones en el sistema. A veces, la solución más sencilla es la que no se da. La salud debería ser una prioridad, no un gasto. Tuve un problema similar donde sangraba durante semanas. Los llamé periodos bíblicos porque uno duraba 40 días. Comenzaron básicamente tan pronto como comencé a menstruar. Durante años me dijeron que mi cuerpo se arreglaría solo con el tiempo y seguiría tomando pastillas de hierro. 2 transfusiones después, básicamente sigo tomando anticonceptivos para no tener periodos. Es un tema complicado. Eso de tener ciclos tan largos y dolorosos no suena fácil. A veces, el consejo de esperar y solo tomar pastillas no es suficiente. Es bueno escuchar que encontraste una solución con el control de natalidad. Muchas veces, la medicina no entiende lo que realmente pasa en nuestro cuerpo. Es importante que cada uno encuentre lo que mejor le funcione. Estas historias me recuerdan la vez que mi mamá salvó la vida de mi abuela. Durante la llamada telefónica habitual de mi mamá para ver cómo estaba la abuela, mi mamá notó que la abuela estaba actuando diferente. Haciendo caso omiso de las protestas de la abuela de que todo estaba bien, mi mamá hizo un viaje de emergencia para verla. Cuando mi mamá llegó allí, encontró sangre en el umbral de la puerta del baño de la abuela, y esa abuela tenía una herida grave en la cabeza. Al principio, los médicos de la sala de emergencias pensaron que la abuela había sufrido un derrame cerebral. Se cayó y se golpeó la cabeza. Le colocaron grapas en el cráneo, supuestamente sin recibir anestesia. Y finalmente se determinó que una infección de la vejiga la hizo desmayarse y golpearse la cabeza un par de veces. La abuela se recuperó de la terrible experiencia y lo único que recuerda de esa noche son grapas en la cabeza y un niño asustado al que 2 enfermeros tuvieron que sujetar para que le pusieran una inyección. Recuerdo un momento similar con una amiga. Un día, la llamé solo para charlar y noté que su voz sonaba rara. A pesar de que decía que todo estaba bien, decidí pasar a visitarla. Al llegar, encontré que se había lastimado el tobillo y estaba en el suelo. Llamamos a la ambulancia, y aunque fue un susto, se recuperó. La lección fue que a veces hay que confiar en los instintos. Se supone que la mayoría de las personas consumen alrededor de 2000 calorías por día, lo que equivale aproximadamente a 1,4000 por semana. No todo el mundo necesita tanto, depende de su tamaño, metabolismo, actividad, etc. Sin embargo, menos de 10.000 calorías por semana parece bastante bajo de cualquier manera. Recuerdo a un amigo que siempre decía que comía muy poco, apenas llegaba a las 1000 calorías al día. Al final, se sentía cansado todo el tiempo.
Un día, decidimos hacer una pequeña competencia de comer. Resulta que no solo estaba bajo en calorías, también le gustaba presumir de ello. Ahora come un poco más y se siente mejor. A veces, no se trata solo de la cantidad, sino de lo que consumes. La única vez que recuerdo a los Stormtroopers disparando en Empire fue cuando Luke llegó a Cloud City, que es otro momento en el que se supone debían fallar. En Roth J mataron a varios rebeldes Ewoks en la batalla de Ende. Los troopers intentaban disparar a Leia y Chewie, pero sus punterías eran pésimas. Mientras tanto, Vader tenía a Luke. No había razón para dejarles escapar, pero fallaban todos sus tiros. Ende fue un desastre en todos los sentidos. Los Ewoks estaban en clara desventaja, las flechas rebotaban contra la armadura de los troopers y, en vez de organizarse para proteger el activo más valioso del imperio, se dispersaron y fueron superados por osos de peluche. Al final, esto es solo una película. Entonces, ¿eso realmente sucedió? Quiero decir, las personas que solían molestarte por ser perezoso / cansado todo el tiempo / no dormir, lo suficiente / lo que sea vinieron y se disculparon después de enterarse de tu condición. No, no pasó eso. Algunas personas que me criticaban simplemente siguieron con sus vidas. La verdad es que nunca esperé una disculpa. A veces la gente no entiende lo que uno atraviesa. Pero tampoco es algo que me quite el sueño. Sigo adelante y trato de rodearme de quienes sí lo entienden. Al final, eso es lo que importa. PSA de un diabético pobre, la farmacia Walmart vende un vial de Novalin por alrededor de $26 y no necesita receta médica. Todavía es demasiado para algunas personas, pero como ciertamente ha sido un salvavidas para mí, pensé en compartirlo, emoticono cara de disgusto. Es un tema complicado. Conozco a alguien que vive con diabetes y constantemente habla de lo caro que es el tratamiento. A veces, las soluciones que parecen sencillas no son accesibles para todos. Es bueno que se comparta información sobre opciones, pero la realidad es que muchas personas aún luchan. Siempre se puede hacer más por la salud de todos. Eso es cierto. Deben estar muy seguros de que el cielo existe. ¿En la cultura de los testigos de Jehová, los hombres ayudan con el cuidado de los niños? No estoy muy familiarizado con la religión. Creo que me preocuparía que mis hijos no estuvieran bien atendidos, pero tal vez estoy estereotipando injustamente a los hombres religiosos como si no fueran padres prácticos. Ciertamente, hay quienes ayudan. Sin embargo, sostienen que solo 144.000 lograrán llegar al cielo. La mayoría de las personas resucitará tras el Armagedón, cuando el paraíso se establezca en la tierra. Según tengo entendido, una vez que la sangre sale del cuerpo, ya no se permite regresar al cuerpo, incluso si proviene de usted. No estoy seguro de si la interpretación es diferente entre los diferentes testigos de Jehová, pero recuerdo que se la ofrecía a un paciente en una clínica preoperatoria y se negaron, ofreciendo el razonamiento anterior del porqué. Es interesante cómo las creencias pueden influir en decisiones tan críticas. Recuerdo que un amigo estaba en una situación similar en el hospital. Le ofrecieron una transfusión, pero rechazó la opción por sus creencias. Fue un momento clave y significativo para él. La presión de los médicos era palpable, pero se mantuvo firme. La forma en que la fe puede moldar experiencias es realmente notable. Creo que depende de si crees que puedes evitar la situación. Por ejemplo, estás en un coche y estás a punto de atropellar a alguien. ¿A qué te dedicas? Haces todo lo posible para evitar el accidente. Podrías frenar e intentar desviar el volante para evitar el accidente. Esto tensa tus brazos y tus piernas. Hace años tuve un accidente con una moto de nieve y salí arrojado de la moto de nieve hacia el costado de una pista de esquí. Después de estar en caída libre no pude ver nada a través del casco. Pensé que estaba muerto con seguridad. En ese momento simplemente lo dejé ir. Muñeco de trapo completo. ¿Qué más podría hacer? Choqué contra un árbol, reboté y lo pasé girando. Luego, la moto de nieve se estrelló contra el árbol y me salvó la vida. Pero me dijeron que, considerando la distancia que caí y la velocidad a la que iba, la caída misma debería haberme matado cuando golpeé el árbol. Se atribuyó al hecho de que estaba completamente flácido. Una nota al margen, el momento en el que pensé que estaba muerto y me quedé completamente inerte fue posiblemente el momento de mayor paz y menor ansiedad que he tenido en mucho tiempo. Hay algo realmente pacífico en estar fuera de control y aceptarlo. No puedo creer que hayas tenido una experiencia así. Lo que cuentas sobre dejarte llevar en ese momento de caída es bastante profundo. A menudo,
tendemos a aferrarnos al control y eso puede ser agotador. Tu historia muestra que a veces soltar puede ser una forma de encontrar paz, incluso en la situación más extrema. Eso es un aprendizaje valioso, aprender a dejar ir y aceptar lo que no podemos controlar. Tal vez porque cuando caemos desde una distancia corta es ventajoso volvernos rígidos, de modo que hacia allí va nuestra mente cuando estamos en una situación más extrema, y la evolución nunca realmente le dio prioridad a eso. Buen experimento mental. Desde una perspectiva evolutiva, resulta sumamente complicado crear un mecanismo de defensa para algo con una probabilidad de supervivencia del 0%. No había muchas acciones que pudieran superar la velocidad de una carrera rápida, por lo que las caídas desde grandes alturas eran prácticamente la única opción. La evolución se enfrenta a desafíos únicos cuando se trata de situaciones con tan escasas posibilidades de éxito. Al intentar dispararle a Leia y Chewie, los soldados de asalto tuvieron unos tiros terribles. Vader tenía a Luke. No tenían motivos para prescindir de ellos, pero fallaron todos los tiros. Ende fue un desastre, no importa cómo lo mires. Los Ewoks estaban muy superados en armas. Las flechas literalmente rebotaban en las armaduras de los soldados y, en lugar de formar una vanguardia y proteger literalmente el activo más importante que tiene el Imperio, se dividieron y fueron liderados por osos de peluche. La respuesta más correcta es una película. Los Stormtroopers fallan porque no se puede matar a personajes importantes como ese. La verdad es que en esas películas siempre hay momentos absurdos. Recuerdo una vez que jugaba un videojuego de disparos con unos amigos y éramos terribles. Disparábamos y fallábamos todos los tiros, aunque estábamos justo enfrente del objetivo. Al final, aunque estábamos perdiendo, nos reíamos tanto que ni nos importaba. A veces, perder puede ser más divertido que ganar. Desde un punto de vista evolutivo, es muy difícil desarrollar una defensa para algo que tiene un 0% de supervivencia. No había muchas cosas que pudieran hacer que una persona fuera más rápido que un sprint, por lo que se trataba básicamente de caer grandes distancias. No hay mucho que hacer cuando la naturaleza se presenta así. Recuerdo una vez, un amigo se cayó de un árbol mientras intentaba impresionar a todos. Se levantó como si nada, pero la verdad es que no había sorpresa en su reacción, solo una risa nerviosa. A veces, parece que la evolución no nos prepara para todo, especialmente para las caídas inesperadas. En realidad fue más bien así, el hombre llega con dolor en el pecho. Su padre murió joven por problemas cardíacos / vasculares, por lo que al menos se dio a entender que había preocupaciones sobre enfermedades cardíacas hereditarias. Se realizaron varias pruebas para detectar daños en el tejido cardíaco y cosas así, pero todas resultaron claras. En el papel, este tipo estaba perfectamente sano, pero tenía dolores y su PAPS estaba dañado por problemas de heart, así que hicimos cosas que normalmente solo hacemos después de que nuestras pruebas dijeran que teníamos que hacer más. Este chico no era así. Resulta que este tipo tenía una arteria tan obstruida que era sorprendente que estuviera vivo. Estuvo cerca, pero lo conseguimos. Ese tipo de historias son intensas. Recuerdo a un amigo que siempre decía que estaba bien, aunque tenía antecedentes familiares de problemas de corazón. Un día decidió hacerse un chequeo por sus dolores y resultó que tenía el colesterol alto. Al final se cuidó más y cambió su estilo de vida. A veces es sorprendente cómo el cuerpo puede dar señales que ignoramos. Es bueno hacer chequeos, nunca se sabe. No necesariamente. Tengo un documento legal en mi refrigerador en una funda verde especial que el personal de emergencia sabe buscar. Tiene un montón de cuadros que detallan los objetivos de atención. Las DNR son algo que dice si codifico, no hagas nada. Hay muchas opciones antes de eso. Puede optar únicamente por la atención que le haga sentir cómodo. Puede optar por cuidados que le salven la vida, pero no por un tubo de respiración. Una DNR no es un no ayudar ni tocar. Es interesante cómo las decisiones sobre cuidados pueden ser muy personales. Recuerdo que un amigo tenía un documento similar. Siempre lo decía de manera tranquila, como parte de su vida. Le daba una sensación de control sobre su futuro. Era un tema difícil, pero se manejaba con mucha calma y honestidad. Era un recordatorio de lo importante que es hablar sobre estos temas antes de que sea demasiado tarde. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.